Feliz tarde. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es la aldea de Ubico. Más o menos el gobierno, especialmente de Jorge Ubico, para recordarnos un poquito de la situación de la llegada de Ubico al poder. Pues debemos recordarnos que el general Lázaro Chacón, digamos, no terminó su gobierno y tampoco sobrevivió a la crisis que había caído el país. Digamos, en diciembre de 1930, se recuerdan que les dije que había sufrido un derrame que le impidió continuar en la presidencia. El día 12 de dicho mes, el Consejo de Ministros se entregó el mando provisionalmente al segundo designado, licenciado Pautilio Palma, por lo cual se dejó al lado al primer designado, que era Mauro de León, ya que este se desempeñaba el cargo de secretario de guerra. La Asamblea Legislativa ratificó el nombramiento y declaró presidente interino a Palma mientras durara la enfermedad del presidente propietario. En todo caso, en aquel entonces las aguas también políticas eran bastante significativas. El Partido Progresista protestó por el citado nombramiento y alegó que le correspondía al primer designado. Grupos militares, por otro lado, dirigidos por el general Manuel Orellana, jefe del puerto de Matamoros, se rebelaron contra el nuevo gobernante. El 16 de diciembre, tras un enfrentamiento con fuerzas leales a Palma, en el cual falleció el general Mauro de León, los alzados tomaron la casa de gobierno y obligaron al licenciado Palma a presentar su renuncia para evitar derramamiento de sangre. También presentó su renuncia el tercer designado, Luis Chacón. La Asamblea Legislativa aceptó los hechos consumados y nombró al general Manuel Orellana presidente provisional. El 17 de diciembre, ese diciembre de 1930 fue conflictivo, unos dilataron hasta 5 días nada más. El licenciado Palma fue presidente interino únicamente 5 días, ¿verdad? Manuel Orellana se hizo cargo del gobierno, posiblemente convencido de que se podía transformar de interino en propietario. En poco tiempo, en vista del estado de salud del general Chacón, organizó su gabinete, ¿verdad? Entonces, Manuel Orellana pudo permanecer mucho tiempo en la presidencia. Había declarado que solo estaría allí interinamente hasta que el general Chacón pudiera tomar de nuevo el mando o hasta que la asamblea nombrara nuevo designado. Y así fue, ¿va ustedes? Se nombró especialmente a general Reina Andrade, asumió la presidencia interina y convocó a elecciones en las que el general Ubico no tuvo contrincante. La toma de posición se dio el 15 de marzo de 1931, pero asumió hasta el 14 de febrero. ¿A ustedes? Este general Jorge Ubico tenía sus cosas, ¿a ustedes? Muy controversial, digamos. Duró de 1931 a 1944. Es uno de los más controversiales de la historia guatemalteca. Producto de su época, desde luego, ¿eh? Y sus características respondieron en buena medida a las necesidades nacionales de entonces, interpretada por el mandatario y a la propia tradición política de Guatemala. Eh, Algo que de alguna manera necesitaba Guatemala era un personaje o un hombre de mano dura, a ustedes, no como Otto Pérez Molina, sino diferente. Ya tenía bastante experiencia, especialmente en el campo de la política, había ocupado diferentes cargos militarmente, pero en Guatemala también había una combinación de factores externos vinculados a la depresión que se dio en 1931 y a la incompetencia gubernamental, provocó una grave crisis. La caída de las exportaciones destruyó la base fiscal, sin la cual el gobierno no pudo ejecutar sus programas. O sea, Ubico encontró, digamos, con 27 pesos las arcas, ¿verdad ustedes?
En tan difíciles circunstancias, el país entero clamaba por un hombre fuerte que restaurara la estabilidad. Ubico respondía a tales expectativas, pues ciertamente ofrecía un programa de gobierno orientado a corregir la situación. Y como toda situación de gobernante, hay peros, hay contras de diferente índole con respecto a Ubico. Sin embargo, tuvo 3 periodos. El tercer periodo fue el que hizo explotar prácticamente por las limitaciones constitucionales a que había sometido al país. Y en un primer gobierno, pues más o menos había sacado la tarea, la gente de alguna manera simpatizaba con él, era mero bonachón. Eh, era mero bonachón y de alguna manera pues fue respaldado por el Partido Liberal Progresista. Fue el único candidato en aquel entonces que se dio. Él, digamos que lo tomaron como punto de referencia porque tenía la imagen del presidente fue vendida totalmente a la población. Era un personaje conocedor de las dificultades financieras de los anteriores gobiernos, dio la máxima importancia al equilibrio del presupuesto y la reducción de los gastos, siempre trató de buscar los medios más económicos a la hora de proyectar cualquier tarea, lo que frecuentemente le llevó, al extremo de exagerar su injerencia personal hasta en los más mínimos detalles. Ahí dentro del libro que ustedes pueden ver, incluso llega a la penitenciaría central y con la pusta cruza golpes a un hondureño que lo había insultado y que ahí mismo también fue asesinado. ¿Ustedes? La posición central de honradez y la concepción positivista de la política dieron como resultado, un mejoramiento de la eficiencia gubernamental. Ubico fue un fanático escrupuloso del manejo de los fondos públicos. A veces en sus inspecciones directas a las diferentes dependencias, lo primero que dicen, ¿va? Que hacía era revisar los libros de cuentas e inquirir minuciosamente sobre discrepancias o anomalías contables. Si se descubría alguna irregularidad, los responsables eran inmediatamente destituidos y detenidos y podían considerarse afortunados cuando lograban escapar del pelotón de fusilamiento. Es algo que hubiera caído muy bien, por lo menos aquí en Guatemala a estas alturas, pero ahorita ya estamos echados a perder. Esa era de las obsesiones de Ubico. Otra de las obsesiones de Ubico fue su odio contra el comunismo, al punto que se dedicó permanentemente a la lucha contra la expansión de esta doctrina, sobre todo después que en 1932 hubo una revuelta, especialmente en El Salvador, y le hiciera pensar que se trataba de una amenaza real. El gobernador, Ubico, sin embargo, no entró en mayores distingos, se identificó con dicha tendencia tanto a los criminales comunes como a los opositores políticos en general. Para Ubico, cualquiera que perturbara, porque el orden público también era importante para él, para cualquiera que perturbara el orden público, era automáticamente un comunista, y durante los años que estuvo en el poder, casi todas las protestas y revueltas antigubernamentales fueron atribuidas sin más razonamiento al comunismo. ¿Ustedes? Entonces, era muy identificado. Ahí en la foto ustedes pueden observar con los indígenas. La promulgación de la ley contra la vagancia en 1934 fue la otra demostración del interés de Ubico por los indígenas. Aquí en esta sublevación en Salvador se dice que se sublevaron los indígenas, mataron como a 100 militares y como respuesta el gobierno salvadoreño mató casi 5,000 campesinos en aquel entonces. La idea que habían vendido especialmente en Guatemala con respecto al comunismo era que les decían, miren, si el comunismo llega a Guatemala, les van a quitar las propiedades privadas, van a violar a sus mujeres y va a desaparecer la religión católica, una serie de información totalmente distorsionada a ustedes. Y esto fue creando una animadversación especialmente en contra de este sector ideológico en aquel entonces, que en Guatemala tampoco era mucho, eran pocos.
También aquí, pues, de alguna manera hubo una sublevación que no fue más que un intento de algunos cuantos y lo opacó férreamente. Los que participaban en movimientos de contrarios a él o que tenían alguna tendencia de carácter ideológica comunista, pero algunos eran capturados, otros vapuleados y otros eran exilados y algunos nunca aparecieron. En aquel entonces los comunistas controlaron los sindicatos e hicieron la campaña en el área rural, especialmente, que es donde se han hecho fuertes los movimientos, incluso de la guerrilla en Guatemala durante el conflicto armado, 36 años. Su líder era un señor, don Antonio Obando, era carpintero, una persona muy sencilla, ¿va? Usted muy humilde, todavía está ahí un poquito joven en el siglo pasado, todavía lo conocimos así, muy a la ligera, que no era, la relación era con mi hermano, pero era una persona muy intelectual, ¿verdad? A pesar de la profesión, estaba bien enraizada, especialmente con el sector ideológico en aquel entonces, ¿verdad? El Partido Comunista y el Movimiento Obrero eran mucho más débiles que sus homólogos salvadoreños. En 1332 no se pensaba en revolución, sino en supervivencia. Y la alta jerarquía, ¿va? Ustedes, especialmente en aquel entonces, y la clase media, elogiaron con entusiasmo la enérgica represión del gobierno contra el comunismo de carácter internacional. En nombre de la Guatemala cristiana, en 1932 Ubico aplastó al joven movimiento obrero como al Partido Comunista. La mayoría de los participantes fueron torturados y capturados por los policías. ¿Verdad? Ustedes tenía una de las policías más represivas también, que quedó todavía más o menos del tiempo de Manuel Estrada Cabrera. Había un control militar exagerado a ustedes en todas las dependencias del Estado, incluso la educación fue militarizada y se obligaba a los estudiantes a hacer eh, especie de servicio militar para ustedes en aquel entonces. Existían muchos militares que no encontraban eh, una posición jerárquica dentro de las diferentes instituciones militares y muchos de ellos fueron nombrados especialmente gobernadores departamentales en cada uno de los departamentos e incluso en algunas instituciones del Estado, así como establecimientos de carácter educativo. Después de 1821, Guatemala seguía siendo pobre hasta la introducción especialmente del café, que de alguna manera, pues, mientras estuvo la grana, se recuerda, durante el gobierno de Rafael Carrera, pues hubo más o menos una estabilidad, una bonanza, porque también se supo manejar las finanzas adecuadamente. Las reformas agrarias que se dieron en el periodo liberal, especialmente con la expropiación de las tierras comunales, digamos, Guatemala tuvo una época eminentemente de bonanza. Hubo mucha exportación. Guatemala ha sido uno de los países, bueno, del siglo pasado, de una calidad de café extraordinaria a ustedes. En Guatemala tenemos un buen café. Lástima que yo soy mero raro a ustedes. A mí solo me gusta el café de calcetín, como le llaman, a ustedes, por cuestiones de mi organismo. Yo no puedo tomar café muy oscuro, muy fuerte, que me produce una acidez. Yo me gusta, hago cafecito así muy simple a ustedes. Pero Guatemala para exportar tiene una calidad extraordinaria, especialmente por el tipo de tierra que posee a ustedes. Lo que nosotros consumimos es de lo más, digamos, más común, pero para exportación el café es excelente a ustedes. En 1901, en el 94, se establecieron especialmente los monopolios en Guatemala, aparte del material rodante que te había quedado, que se lo regalaron prácticamente el gobierno de Estrada Cabrera. Aparentemente se compraron algunas tierras, pero fue una donación prácticamente que el gobierno de Estrada Cabrera había hecho especialmente a las empresas, a los monopolios norteamericanos. Y
eran grandes extensiones de tierra, especialmente en la parte del Pacífico, a ustedes, cientos o miles de hectáreas virgen a ustedes, que de alguna manera durante el periodo de Jacobo Arbenz van a ser expropiadas en beneficio de la colectividad campesina en aquel entonces. Para ustedes no eran tierras cultivables, eran tierras que las tenían abandonadas. Por eso es que la reforma agraria que se implementó en aquel momento pues era justo para poder distribuir dentro del campesino las tierras que estaban en total desuso. En los años 20 pues hubo algunas mejoras, especialmente después de la caída de Estrada Cabrera con Carlos Herrera. Se incrementaron salarios, se legalizaron varios sindicatos de trabajadores. Producto de estas situaciones que Carlos Herrera pues sufrió un golpe de Estado. No convenía a los intereses especialmente de la clase pudiente en aquel entonces y el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubo una crisis económica en 1929, la Gran Depresión, que no solo afectó grandemente el mundo, a ustedes, especialmente a Estados Unidos, y repercutió en Guatemala, ¿va? Con las cuestiones de exportaciones. Entonces, en aquel entonces, para Guatemala se necesitaba un personaje eficiente, cruel, mano dura, y Estados Unidos dio su beneplácito especialmente para que fuera el coronel general Jorge Ubico el designado único, especialmente para ocupar la presidencia. ¿Va? Durante sus 13 años de dictadura, Ubico construyó varias carreteras, usando principalmente la mano de obra indígena, en algunas ocasiones de algún tipo de presidiarios. Asimismo, construyó edificios públicos, tales como el Palacio del Congreso, el edificio de comunicaciones, correos y telégrafos, la sede de la Corte Suprema de Justicia, la Casa Presidencial, el Palacio Nacional, fueron parte de la obra que en aquel entonces se dio, la sede de la Tipografía Nacional, varias instalaciones en el Campo Marte, el edificio de Sanidad Pública, se concluyeron las bodegas centrales de la Comisión Nacional del Café, etcétera. Así hubo obra. El plan de las carreteras, especialmente en aquel entonces, la mejora y apertura de carreteras fue una verdadera obsesión de Ubico. Y su régimen consideró su logro más importante la construcción de una amplia red vial. El gobernante sabía perfectamente que su objetivo de desarrollo económico solo podía cumplirse con un sistema de comunicación terrestre que permitiera tanto ampliar las áreas de cultivo como aumentar el nivel de las exportaciones agrícolas. En aquel entonces, no son como hoy las carreteras en Guatemala, ustedes. Yo pensaría que tal vez lo que ha afectado en Guatemala, independientemente que no les han dado el tratamiento a ustedes, no les han dado su mantenimiento, son drenajes muy antiguos que están oxidados para ustedes. La saturación de la tierra, la deforestación, la corrupción, la mala calidad de los materiales que se utilizan, ha dado que en Guatemala, pues, es un desastre a ustedes las calles, es un desastre. Y no viene de este gobierno, viene de gobiernos anteriores. O sea, no se puede echar la culpa a Yamatei, es todo una cadenita a ustedes que pudieron haber mejorado, es cierto, y que ahora las inclemencias del tiempo han sido tan críticas para ustedes que de alguna manera pues las cosas se han ido saliendo de este tipo de caudal para ustedes. Otra de las situaciones que en aquel entonces se dio fue la dotación de agua potable. Era una preocupación prioritaria del régimen que incluía tanques de abastecimiento, plantas purificadoras, estaciones de bombeo y red de tubería, y para su instalación se contaba con asistencia técnica del gobierno. Todavía hay algunos lavaderos en algunas áreas, zona 3 y no me acuerdo qué otra zona, de aquellos lavaderos grandes, que una pileta grande, hay como 15 lavaderos para poder
lavar la ropa de las personas es algo importante también. Ah, eso es parte de lo que se da en aquel entonces. Eh, en 1934 Vico equilibraba el presupuesto nacional reduciendo los gastos del gobierno, también redujo la corrupción a nivel gubernamental, significó una fuerte reducción en salarios y pensiones. Aquí el sector que más se vio afectado a ustedes, el sector que más se vio afectado fueron los maestros. Se les redujo el salario, el escalafón. Se dicen algunos, pero no sé si eres en todos, no hay un dato exacto que casi todos no hubo ningún aumento y por lo tanto se logró estabilizar que al final de un periodo de los años Guatemala resultó como un ejemplo en América Latina con un superávit casi de 200 pesos. Es algo nunca visto en la historia. Ustedes, en el aspecto de carácter educativo, la educación recibió escasa atención, pues consideraba que por la limitación de los recursos era preferible atender la infraestructura económica. Cuando las finanzas mejoraron alrededor de 1935 se prestó mayor cuidado a la educación, aunque siempre se le consideró secundario. Aumentó el número de escuelas y de alumnos inscritos. Hubo una disminución de los centros educativos privados. Se construyeron otros edificios especialmente de nivel primario, aunque incluyó algunas escuelas de carácter secundario. Ustedes, se decía que no todos los establecimientos tenían un programa de enseñanza completo y se adecuaba en muchos casos a las necesidades reales de la población, ¿verdad? Entonces, como vemos, tuvo sus ventajas y sus desventajas, especialmente durante este gobierno. En 1942, Ubico intervino para que el ejército de Estados Unidos no le pagara más del salario establecido a los trabajadores guatemaltecos. Los Estados Unidos, pues, había siempre en la historia ha realizado obras de infraestructura y para realizarlos a veces necesita de trabajadores nacionales para ustedes, pero obviamente ellos pagan un salario mejor y Ubico en aquel entonces no permitió que se aumentara el salario a los trabajadores para evitar tener que pagar o establecer, digamos, un salario general para los demás trabajadores del Estado. Entonces, no lo permitió. Declaró, digamos, la otra de las fobias de Ubico era que le mencionaron la palabra obreros, porque todo lo relacionaba especialmente con el comunismo, sino que ahora en adelante se convertirían en empleados. Durante el periodo de Ubico, la personalidad jurídica de los indios cambió. En 1934 el trabajo por deudas fue reemplazado con una ley de la vagancia. El trabajo por deudas fue un mecanismo utilizado especialmente por los terratenientes para tener a su disposición mano de obra o fuerza de trabajo. Lo que hacían estos condenados era que la gente muy necesitada, a ustedes, a veces pedían, digamos, un adelanto por diferentes circunstancias, por una enfermedad, porque alguien se moría, necesita comprar, etcétera, ustedes. Y el patrón gustoso les daba a ustedes. Y sabía de antemano que los campesinos no iban a poder pagar para ustedes. Se quedaban endeudados. Y entonces al quedarse endeudados, la cuenta nunca la terminaban de pagar y podía pasar, morirse el trabajador que no la pagaba y esta deuda que pasaba a los hijos para ustedes. Entonces esto fue suprimido y se creó la ley de la vagancia. Uno de los elementos importantes que establecía la ley contra la vagancia es que todas aquellas personas que en horarios de trabajo no estuvieran realizando alguna actividad económica, podían ser capturados y llevados a prisión. Se les imponía una multa que generalmente nunca la podían pagar y lo tenían que hacer en trabajos de infraestructura. Este tipo de vagancia consistía especialmente en algunos casos aquellas personas que se encuentran bebiendo alcohol o en los billares para ustedes. Aquí en Guatemala, y Dios, si puedan ahorita hacer eso, encuentran un montón de personas, más que todo bebiendo alcohol, porque esos de las cantinas las abren desde temprano, los billares no es muy común, casi de mediodía en adelante creo yo que los abren, pero por ahí van pasando.
Entonces, a esto, y la ley contra la vagancia también obligaba a los campesinos a trabajar, a tener como mínimo 100 a 150 días de trabajo en la finca para ustedes. Tenía que comprobarlo a través de una libreta. Ubico, mostrando comprensión por las preocupaciones de los terratenientes, legalizó el asesinato de los empleados en el decreto de abril de 1932, ¿verdad ustedes? En el cual, de alguna manera, siempre hay, digamos, la gente campesina, gente pobre, ustedes muchas veces ingresa a las fincas, especialmente para cortar hojarascas o árboles, o frutos que caen especialmente de los árboles, para ustedes. No sé cómo serán los terratenientes hoy, ¿verdad? Pero en aquel tiempo muchos de ellos preferían perder ese fruto que dárselo a la gente, ¿verdad? Ustedes. Y entonces la gente campesina ingresaba a las fincas y los terratenientes podían hacer uso, especialmente de la fuerza, especialmente a través de sus esbirros, de matar a las personas a sangre fría, solo con que ingresaran especialmente, ¿verdad? No había necesidad de aquella situación en aquel entonces de matar. Aún incluso en Guatemala, a estas alturas del siglo XXI, en algunas comunidades, en algunos lugares, muy pocos por cierto, a ustedes, algunos guardianes han matado a algunas personas, especialmente por ingresar, digamos, a las fincas a cortar un poco de leña o algún tipo de fruto también, para ustedes, pero es la misma pobreza que se da. La ley de la vagancia vino a ser comparada con la ley municipal de 1935. Esta última reemplazó a los alcaldes por intendentes nombrados por el gobierno central, así como el sistema de intendentes no vino a beneficiar a la clase baja. La ley de la vagancia tampoco benefició especialmente a los indígenas. Ubico les decía que Ubico tenía una costumbre muy especial para ustedes. Le gustaba visitar las comunidades alejadas para ustedes. Y era una excepción, por eso decía anteriormente, le gustaba fiscalizar cómo eran las actividades de los diferentes funcionarios. Y a él le gustaba andar en carro, pero su pasión eran las motos y andar a caballo a ustedes. Él era muy identificado especialmente con el sector indígena. Era muy paternalista a ustedes con el sector indígena, pero tampoco hizo mucho por mejorar las condiciones de ellos en aquel entonces, ¿no? Otro de los instrumentos de control que tenía Ubico era lo que le decía, en los 22 departamentos todos eran generales, porque no había empleo para todos en muchas dependencias. A los estudiantes se les exigía un entrenamiento especialmente de reserva en aquel entonces. El gobierno era un gobierno eminentemente de carácter totalitario. Los esfuerzos, digamos, en cuestiones de Ubico para ampliar la infraestructura del país y fomentar su economía fueron característicos de todo su gobierno, ¿no? Las secciones más vigorosas de construcción se realizaron a principios y a mediados de la década de los 30. Programas notables de carreteras. Esto proporcionó, digamos, al presidente una gran popularidad durante esos años, lo que aprovechó especialmente para prolongar su mandato. Se decía que el gobierno de Huico sentía sentirse satisfecho con los logros alcanzados y así suponer que una continuación al poder era la mejor para el país, al contrastar con lo realizado por los gobiernos anteriores que no habían hecho nada a ustedes. Del 34 al 35 desplegó toda una campaña para impulsar la reelección del mandatario,
lo que evidentemente tenía todos los visos de estar organizada por el gobierno, bajo el pretexto, entre comillas, para ustedes, de un supuesto complot contra el régimen. Algunos miembros del partido oficial también eran miembros de la Asamblea Legislativa. Surgieron algunas enmiendas a la Constitución con el propósito de reforzar la seguridad nacional, amenazada, entre comillas, también por fuerzas subversivas. Entonces, esto era también para observar de que algo así como está pasando aquí en América, Centroamérica y América Latina, a ustedes, donde los gobernantes de alguna manera con cierto tinte de carácter ideológico hoy se han acentuado, perpetuado en el poder, con el caso de Ortega, a ustedes. Hoy creo yo que va a ser el caso de Bukele también, aunque Bukele, la pequeña ventaja que le ha oído es que tiene mucho respaldo, especialmente por la población, por el hecho de combatir enormemente la situación de las malas para ustedes, pero perpetuarse en el poder significa romperla ya. Amenazó a Estados Unidos con romper relaciones o limitar las ayudas financieras, y Bukele se vuelve a lanzar especialmente a la presidencia. Es una modificación especialmente a la Constitución, pero la mayoría de la Asamblea Legislativa pertenece al partido de gobierno. Pero ahí sí que cada país, sus ciudadanos son los que deciden sí o no a usted, porque bien pudieran levantarte y decir no, pero el temor de las armas es grande, ¿verdad? Los oficiales eran ladinos, mientras que casi todos los soldados eran indígenas reclutados a la fuerza, especialmente con la Escuela Politécnica en aquel entonces. Había una discriminación enorme a ustedes, no solo mal armados, sino que todo. Los oficiales a través del tiempo en la Escuela Politécnica, se puede decir que han habido muchos jóvenes oficiales o coroneles, pues no me parece responsables para ustedes del cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, se ha ido deteriorando totalmente lo que es la imagen del ejército, especialmente por estar involucrado en ciertos actos de carácter anómalo, como la corrupción, el robo de armas, algunos oficiales inmiscuidos especialmente en lo que es el narcotráfico, las malas finanzas del banco del ejército, etcétera. Ustedes, entonces hay una cúpula militar política, desde luego, a ustedes que se beneficia enormemente, prestándole toda la asistencia, especialmente a los presidentes de turno, para que les pueda proporcionar de todo a ustedes. Y hasta el siglo pasado, de alguna manera, pues ya pudieron ingresar a la Escuela Politécnica algunos mayas para ustedes, y algunas señoritas también pudieron ingresar, porque antes no habían mujeres, pero en aquel entonces, le estoy hablando de los años 60, ya tenía un par de primos que estudiaron en la Politécnica, ustedes, y me recuerdo que en general el sexo femenino en aquel entonces, una de sus máximas aspiraciones era poderse casar con un oficial graduado de la Escuela Politécnica. En aquel entonces, un oficial graduado de la Escuela Politécnica significaba seguridad económica a ustedes. Ellos siempre tienen casa, viajan a diferentes departamentos, tienen comisariato de ejército, tienen una serie de prebendas que hace que de alguna manera, pues, algunas mujeres, pues, se inclinen por este tipo de situación, ¿verdad? Ubico también decía llevar a los indígenas especialmente a prestar servicio militar, decía que eran bruscos, de pelaje primitivo, y cuando terminaban especialmente de formarte en las puertas, prestar el servicio militar, pues eran personas que podían ser útiles especialmente a la sociedad, pero al salir del ejército volvían a caer otra vez a las fincas, ¿va ustedes? Y recibían el mismo trato de siempre, ¿va? La seguridad de Ubico estaba en manos especialmente de la Guardia Presidencial, o sea, la Guardia de Honor. Estaba principalmente formada por ladinos de clase media. Aunque fuera un fracaso como fuerza militar profesional, el ejército de Guatemala era apropiado por las mismas situaciones de controlar al pueblo. El pueblo no era muy unificado.
Después de la destrucción del complot comunista del 32, Ubico aplastó una verdadera conspiración en el 34. Después no hubieron más disturbios hasta 1944, cuando limitó especialmente las garantías constitucionales en aquel entonces. Guatemala se volvió mucho más seguro en la época de Ubico. Durante esta época había muchos ubiquitos que eran los militares o los generales que estaban en los diferentes departamentos y que querían emular especialmente al gobierno de Ubico. Recuerdo que les decía a sus compañeros, yo todavía escuché a ustedes, todavía escuché de niño. Las abuelas decían, si estuviéramos en el tiempo de Ubico, y tenía una imagen muy significativa, especialmente con la población. Allá los criminales eran terriblemente vapuleados o muertos, les aplicaban la ley fuga igual que a los políticos para ustedes. Allá más de 2 ingresos y desaparecidos para ustedes. Entonces era uno de los principales elementos con que Ubico actuaba especialmente contra estos, igual que los comunistas que decían que venían a perder especialmente a los demás jóvenes. Ubico rechazó la propuesta de implementar industrias en Guatemala, según él, luego de estas que formaban grupos de obreros y estos más adelante se volvían comunistas. La idea de que todo lo que podía concentrar determinado número de trabajadores daba origen especialmente a la conformación de diferentes sectores y todos con tendencia comunista, ¿verdad? Pero en aquel entonces era boga, ¿verdad? Ustedes era un elemento que no se daba solo en Guatemala, sino en todos los países del área centroamericana y América Latina. La valentía de Ubico era legendaria, así como su fanfarronería. Yo no tengo amigos, sino enemigos domesticados, ¿verdad? En 1940 se dice que aceptó de alguna manera 200,000 pesos en aquel entonces, como muestras de agradecimiento que le dio el Congreso Civil. Un informe de Estados Unidos en el 44 señalaba que después de que Ubico estuvo en funciones se convirtió en el terrateniente más grande de Guatemala. Y fíjense que, digamos, las mejores fincas en Guatemala fueron compradas por Ubico al precio que él establecía, aún en contra de los propietarios. Tenían que vender a como diera lugar. De lo contrario, sufrían las consecuencias, especialmente del dictador en aquel entonces, una persecución terrible. Todo aquel que ofendiera al dictador de manera que fuera, eran duramente castigados y algunas veces, pues, asesinados. La inmensa mayoría de la élite se sometía a la voluntad del dictador, participaban en un culto a su personalidad, además le daba la espalda a quienes él consideraba sus enemigos, incluso aunque fueran parientes de ellos, para ustedes. Ubico veía en los estadounidenses un valioso escudo contra México, país vecino en el siglo XIX, que había anexado extensas regiones de Guatemala, se recuerdan Chiapas o Conusco, todo esto. Era muy complaciente con los estadounidenses. En 1934 nombró director de la Escuela Politécnica a un oficial norteamericano y así sucesivamente durante los 14 años de su administración. Cuando Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, a Italia y a Alemania, Ubico le ofreció apoyo incondicional, según un informe del FBI en el 44. Ubico cooperó en el mantenimiento de las relaciones con el personal militar y se establecieron 2 bases norteamericanas, especialmente en Guatemala. A petición de Washington, Ubico tomó medidas contra la comunidad alemana, que estaba compuesta entre 5,000 o 6,000 individuos, que eran principalmente guatemaltecos de origen alemán. Después de la declaración de guerra de Guatemala a Alemania, Ubico permitió que el FBI deportara a varios cientos de ciudadanos guatemaltecos y alemanes de origen a los Estados Unidos. Las medidas discriminatorias culminaron en 1944 en la expropiación de todas las fincas de café que pertenecían a los miembros de la comunidad alemana. Los miembros de la comunidad alemana habían venido también en ese proceso de migración que se dio en gobiernos anteriores y era una comunidad muy trabajadora. Ustedes, muchos se establecieron especialmente en la parte de Alta Verapaz, Cobán, Salamá y algunos otros lugares.
tenían grandes extensiones de café, eran muy trabajadores, y además de esto tenían el respaldo del gobierno alemán y de los bancos alemanes, porque incluso más de alguna vez tuvieron que prestarle a estos alemanes para poder subsanar las deudas especialmente burocráticas del gobierno. Pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues les fueron expropiados todos sus bienes, aunque de alguna manera todavía hay vestigios, digamos, biológicos de en algunas comunidades mayas sobre el mestizaje especialmente que se tuvo con los indígenas. Ahí mira uno en Cobán, en algunos otros lugares de Cobán, digamos, algunas personas de mayas con ojos claros, cabello dorado, ha sido parte de este mestizaje que se ha dado y que todavía se sigue manteniendo. Como resultado, en 1940 al 44, la prensa norteamericana escribió sobre Guatemala, mostraban gran aprecio por Ubico. Decían que era un caudillo exótico, que construía carreteras y mantenía la estabilidad. Además que mostraba admiración conmovedora por Estados Unidos. El comportamiento de Ubico ante las compañías norteamericanas era igualmente ejemplar, que respetaba escrupulosamente sus inmensos privilegios. Se mostró comprensivo en una ocasión en la cual, que no hubiera sido él, para un hombre menos flexible, una confrontación habría sido inevitable. Se trataba del contrato de 1930 de la UCO a cambio de una concesión de 200,000 hectáreas de tierra en Tiquizate. En dicho documento, la compañía se había comprometido a construir un puerto en el Pacífico, que obviamente no se hizo a ustedes. Para la élite terrateniente, este tratado tenía un beneficio importante, representaba costos de transporte más bajos y el café que se cultivaba en el occidente no tendría que ser transportado en tren hasta Puerto Barrios, en lo que el IRCA sacaba cuantiosas ganancias. Y todo en el sentido de las líneas pérdidas para ustedes. Los precios especialmente establecidos para los empresarios norteamericanos o los monopolios norteamericanos era bien bajo a ustedes, pero para los empresarios guatemaltecos era casi el triple, a modo de ahogarlos para ustedes. Así había una diferencia muy significativa con respecto a la igualdad de condiciones en aquel entonces. El servicio ferroviario y el servicio portuario de Puerto Barrios estaban bajo la concesión de la IRCA. Estaba controlado por la UNCO, la cual fijaba tasas muy altas en el transporte y no reportaba utilidades al gobierno. La UPCO prácticamente se convirtió en un estado dentro de otro estado. Fue gracias a la generosa concesión de extensas tierras de plantaciones en la región costera del Pacífico, sobre todo en Tiquizate. También se debió a la excepción de impuestos y la importación libre de aranceles de todos los bienes necesarios, además de la garantía de bajos salarios para sus empleados y la concesión de la explotación de servicios públicos como el ferrocarril. Recuerden que Estados Unidos pues tenía mucho el control ferroviario, marítimo, terrestre, energía eléctrica, etcétera. Ustedes. Las dos compañías llegaron a un acuerdo amistoso en el contrato del 36 en el cual ambas partes se beneficiaron. Se exoneró la UCO de la obligación de construir el puerto, ya que pagó una indemnización mísera a ustedes, y se quedó con las tierras. Las negociaciones fueron de una forma amigable y no hubo presión de ninguna clase a ustedes. Mientras se ha tenido una relación constante y permanente y de buena voluntad, especialmente con el gobierno de los Estados Unidos, por los diferentes gobiernos, en Guatemala, pues, están seguros en el poder, ¿va? Que recuérdense que también ha habido, en algunos casos, especialmente de Arbenz, en el cual Estados Unidos participó directamente en la caída de Arbenz en aquel entonces, ¿verdad? En el 31, pues los norteamericanos aplaudieron el ascenso de Ubico a la presidencia, elogiándolo en términos extravagantes como el hombre que mejor podía mantener la estabilidad proestadounidense en Guatemala durante la recesión mundial. En el 44, Ubico se convirtió en una de las víctimas del proceso de democratización. Los funcionarios norteamericanos notaron que Ubico desea continuar un tercer periodo de 1943
1989, creando una tensión pública y una oposición latentes. Aquí, digamos, ya empezaban a manifestarse su descontento ciertos sectores. En el caso de la universidad, que era uno de los que más exigía proceso, la democratización, por el hecho de que los funcionarios, tanto el rector como el consejo, habían sido nombrados por el gobierno de Ubico para mantener el control, y los estudiantes pues reclamaban, digamos, que el cambio de estas autoridades. Además, se limitaron las libertades constitucionales, especialmente por Ubico, por la precariedad especialmente de los salarios que mantenían muchos sectores en Guatemala, especialmente el sector magisterial, ¿verdad? Entonces, esto fueron crear un ambiente de tensión que poco a poco se acrecentó. Por ejemplo, en Salvador, frente a una ola creciente de huelgas, pues tuvo que, de obreros y estudiantes, el presidente de Salvador tuvo que renunciar, ¿verdad? Pidiendo asilo en Guatemala. Fue así como se inició un periodo de libertad en ese país. La caída de un dictador vecino desconcertó a Ubico e inspiró sus inquietos súbditos. Algunos estudiantes fueron detenidos brevemente y otros perdieron sus plazas de maestros. Ubico había mencionado algunas veces a ustedes que dentro de las pláticas informales que tienen, que el día que a algunos amigos pudieran pedirle la renuncia, lo haría a ustedes. Y ese fue el caso de Ubico, ¿verdad? Otros profesionales, sobre todo abogados y jóvenes, empezaron a expresar su apoyo a los estudiantes y presentar demandas propias. Junio respondió suspendiendo las garantías constitucionales, aunque nunca existieron durante su gobierno. El 24 de junio, 2 personas llevaron al Palacio Presidencial una petición firmada por 311 guatemaltecos. El documento exigía la restauración de las garantías constitucionales. Cuando el presidente Ubico leyó algunos nombres de estos, incluso había un doctor de cabecera de él y otros amigos aparentemente durante las otras 2 periodos presidenciales, se sintió muy decepcionado, dice. En algunos otros dice que de alguna manera pues estaba también un poco enfermo, pero todo esto lo desilusionó y un 1 de julio de 1944 renuncia a la presidencia. Y de alguna manera se establecieron, digamos, a dejar más adelante un triunvirato. Digamos, estudiantes, maestros y otros profesionales se unieron a la primera manifestación organizada especialmente para establecer las libertades constitucionales. La policía envió grupos de criminales a saquear y alborotar, pero se culpó a las manifestaciones a los manifestantes de los incidentes. El resultado fue de varios muertos para ustedes. Otro elemento que influyó grandemente en la molestia, en el enojo, especialmente contra el presidente Ubico en aquel entonces, fue el asesinato de la maestra María Chinchilla un 25 de junio, por fuerzas obviamente por la policía o el ejército, ahí estuvo. Estas mujeres, maestras y algunas mujeres, esposas de algunos políticos, habían ido a la iglesia San Francisco a orar, ¿verdad? Ustedes para la mejor tranquilidad, para salir de ahí, pues fueron reprimidas y la maestra recibió un balazo ahí, lo que es hoy la 17 calle Tercera Avenida, lo que creó una mayor manifestación que al otro día, incluso el sector empresarial, pues cerraron sus puertas y de alguna manera desafiaron a Ubico. Entonces Ubico el 1 de julio renunció, abandonando una batalla que todavía no había perdido, que al final pudo ganar. Estados Unidos no le quitó por completo el apoyo, pero tampoco dijo, esta boca es mía, dejó que él decidiera. Y Ubico, pues, digamos, mejor renunció, ¿verdad? En ese momento. A pesar de que pudo mantenerse en el poder, pues no lo logró. Creo que en la mayoría de textos lo que habla especialmente es que fue la firma de los 311 lo que influyó grandemente de que Ubico renunciara en aquel entonces.
el 1 de julio instituyó al general Rodrigo Anzueto para que buscara 3 generales que se hicieran cargo de la presidencia. Llegaron Ponce Vides, Eduardo Villagán y Buenaventura, quienes sustituirían al general Ubico. Un triunvirato, ¿van ustedes? Celebraron colocándose una gran borrachera. Sin embargo, el 4 de julio, Ponce Vides, Federico Julio Ponce Vides, persuadió a un congreso para que lo eligieran como presidente provisional, consiguiéndole, permitió que se crearan partidos políticos y sindicatos, prometiéndoles elecciones libres para ustedes, pero cuando quieren llegar a la guayaba, todos prometen un montón de cosas que nada. Sin embargo, digamos, las fuerzas sociales ya estaban en marcha, ustedes. Ya había una animadversión hacia los gobiernos. Ellos lo que querían eran las garantías constitucionales y un proceso de carácter eleccionario. Tanto los maestros, obreros, estudiantes, parte del sector de la iglesia, parte del sector militar, para ustedes. Y estos en diferentes lugares se reunían especialmente para el cambio, especialmente de gobierno. Digamos, algunos, digamos, Ponce Vides el 15 de septiembre del 44, incluso hace traer 2,000 campesinos a la ciudad de Guatemala y los mandan a marchar a ustedes, los campesinos meros alegres o alegrías, no sé cómo iban a ustedes, pero iban blandiendo sus machetes en el suelo como una especie de intimidación, especialmente para la población en general, para ustedes. El 1 de octubre, pues es asesinato el director de la prensa, del Imparcial, de apellido Córdoba, no me acuerdo cuál es el nombre. Esto de alguna manera todavía apresuró más las situaciones con los diferentes sectores en Guatemala. Era un crítico, especialmente el gobierno, y de alguna manera pues trajo como consecuencia que los grupos se organizaran, y a pesar que se creía que Ponce Vides podía seguir, no fue así, ustedes. Habían ya grupos de oficiales del ejército como Arbenz y Aldana, que pertenecían a la poderosa Guardia de Honor, donde existían los únicos 12 tanques en Guatemala. Aquí el otro personaje muy importante, aquí no lo mencioné, era Javier Arana, que era el encargado especialmente de esos 12 tanques. El 19 de octubre, pues todos se juntaron en lo que eran los diferentes sectores sociales, y en la Guardia de Honor, pues los armaron, ¿verdad ustedes? Y de ahí salieron especialmente a luchar por el proceso revolucionario, que hubieron decenas de muertos, nunca se pudo precisar la cantidad de muertos, pero hicieron muchas bajas por parte de los dos lados, heridos, etcétera. Y esa tarde, pues Ponce se rindió y se le permitió abandonar el país con sus seguidores más allegados. El 24 de octubre, un automóvil se detuvo frente a la embajada británica. Era Ubico quien había solicitado refugio el 20 de octubre. Abandonó el país luego de gobernar durante 13 años. Ubico murió en Nueva Orleans el 14 de junio de 1946. En 1963 sus restos fueron trasladados a Guatemala, donde le dieron todos los honores de carácter militar, ¿verdad? Pues podemos sacar de conclusión que Ubico todavía suscita mucha discusión en Guatemala, aunque debe reconocerse el inmenso impacto que produjo. Sus programas transformaron profundamente el país y establecieron las bases de una economía moderna, contribuyeron a unir mejor las regiones y lo pusieron en el camino de la plena incorporación al siglo XX. Ubico dejó un legado todavía presente de muchos años, al haber, digamos, sentado los fundamentos de la Guatemala moderna. El programa de construcción de carreteras fue su pasión, ¿verdad? Proporcionó al país el primer sistema de transporte verdaderamente nacional, posibilitó la integración económica y política de Guatemala y abrió nuevas regiones a la producción en el área hasta entonces aislada. Digamos, trató que los campesinos adoptaran una agricultura comercial y se integraran en la economía nacional, ¿verdad? Esto fue alguno, y aparte de esto, pues el acceso al agua potable, la electricidad, correos y telégrafos, aunque muchos de estos servicios fueron unitarios o limitados. Los edificios públicos construidos bajo la dirección del
de la dirección gubernamental permitieron mejorar la función pública y extender los servicios por todo el país, ¿verdad? Pero también consideramos que las reelecciones no eran las apropiadas. Actuó con toda severidad con todos aquellos que no estaban, que criticaban su gobierno, un gobierno de carácter dictatorial, muchos abusos por parte de él y de sus funcionarios, ¿verdad? Entonces, esta es una era especialmente de ubico. Así que solamente por el día de hoy, Patojos, y si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo el próximo día jueves. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos el próximo jueves. Buenas tardes. Gracias.